Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a un episodio más de Platicando con. Sé que los hemos dejado un poco ahí en el olvido durante un par de semanas, un par de meses. Sin embargo, hemos regresado con un episodio más de Platicando con. Esperamos poder seguir con estos episodios más a menudo, pero si no, bueno, estaremos ahí esporádicamente. Pues el día de hoy tenemos un testimonio muy importante, un testimonio muy buscado durante algunos meses atrás. Y el día de hoy yo sé que ustedes podrán identificarse en algunos casos con el testimonio que tenemos el día de hoy. Y bueno, sin entrar a más detalles, sin más preámbulos, vamos a presentar en este día a nuestro hermano Isaías. No sé si ustedes conozcan a nuestro hermano Isaías. Él hace un par de años, cuando el pastor Leonardo tenía la iglesia de el Poder de Dios, así se llamaba, Sí. que está relativamente muy cerca de Encuentro Comunidad de Fe. Él estaba congregándose ahí durante algún tiempo y bueno, ya ustedes sabrán la historia. Pero cuéntenos, hermano Isaías, ¿cómo ha estado? ¿Cómo está? Bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y poder compartir un poco de su vida, que yo sé que va a ser de gran bendición para muchas personas. Cuéntenos qué está haciendo ahora, a qué se dedica, qué pasó después de que ya lo dejamos de ver por aquí cerquita cuando estaba con el hermano Leonardo. Sí, bueno, Dios les bendiga, les mandamos un saludo. Pues ahorita estamos trabajando en la iglesia Jehová Jireh, estamos ahí trabajando mi familia, mi esposa, mis hijos y yo estamos trabajando para Cristo. Es un llamado que el Señor nos envió para expandir el reino de Dios sobre esta tierra y pues estamos trabajando de la manera que Dios nos está ordenando, que Dios nos está mandando todo este transcurso que no nos vemos con nuestros hermanos. Nosotros estamos predicando la palabra de Dios, estamos en las calles proyectando películas, estamos pues aún en el reclusorio, también estoy trabajando por parte del trabajo. Pues Dios me dio un trabajo en el gobierno, el cual es adultos mayores. Vamos a la penitenciaría de Santa Marta, allá estamos trabajando con Juana Barraza, es una mujer muy famosa, una mujer con la cual me dio Dios la oportunidad de trabajar con ella. Aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador, y el tener esas experiencias, el trabajar para Cristo es lo más hermoso. Y pues ese es el tiempo, ¿verdad?, que nos hemos dejado de ver. Seguimos trabajando para Dios y no nos cansaremos hasta que Cristo venga. Eso es algo muy importante, porque pues sí, han sido un par de años que nos dejamos de ver, y la verdad es que es muy importante y muy impresionante, porque ahora, justo cuando el pastor nos mencionaba que iba a ir a visitarlos y todo, que le he dicho que ustedes estén enfrente ya de una misión, es algo muy importante y muy impresionante, ¿no? La verdad es que es impactante hacia dónde Dios nos lleva, que a veces no está en nuestros planes personales, ¿no? Sin embargo, en los planes de Dios están muy definidos. Sin embargo, vamos a entrar en materia, porque pues obviamente hoy en día pues hay una vida completamente distinta, algo completamente diferente a lo que era antes. Y quiero preguntarle más bien en este momento, ¿cómo fue su niñez? Si nos pudiera hablar un poquito acerca de los inicios de nuestro hermano Isaías en aquel entonces. ¿Es usted aquí de la Ciudad de México? ¿Es de algún otro estado? Platíquenos un poco de él. Soy aquí de la Ciudad de México, nací, mi madre me comenta que nací ahí en el mero camellón de Escuadrón 201, nací en el año de 1985. Pues ahora sí que sí soy de aquí de la Ciudad de México. O sea, ¿en el mero camellón porque no llegó al hospital o cómo fue? Más bien mi madre no quería ir al hospital y ¿En serio? Ya al último, pues bueno, dice mi papá, eres el hijo de la calle, ¿no? Así es como me puso mi papá ese apodo, ¿no? Sí. Porque entonces nació en pleno camellón. En pleno camellón, soy muy famoso allá en el Escuadrón 201 y pues bueno, es una bendición el cual Dios me protegió. Desde ahí yo ya estaba en las manos de Dios. La palabra de Dios nos enseña, desde el vientre de nuestra madre Dios ya nos conoce, y ahí estaba Jesús, ya me había comprado y lavado, ese es mi hijo y aquí estoy. Desde ahí amén. Pues muy bien, y cuéntame, ¿tiene hermanos? ¿Cuál es el mayor, el menor, el del medio? Pues de hermanos no hablemos, tengo bastantes hermanos. Creo que
Soy creo que el único varón en la familia, tengo 3 hermanas, soy uno de los más pequeños y pues sí, eso es lo que le puedo decir, ¿no? Ok, perfecto. Y siendo el más pequeño, bueno, porque pudiéramos pensar que cuando una persona, o cuando es el hermano menor, pudiéramos pensar que tiene como más privilegios, es el más consentido, es el que más apapachan. ¿En su caso ese es el caso o ha sido diferente? No, fue lo contrario, porque ser el único hombre y tener un papá alcohólico, eso me orilló a yo tomar de manera personal el poder ser cabeza de esa casa, el poder ayudar a mi madre, el poder ayudar a mis hermanas. Eso es a lo que desde muy pequeño yo tomé ahora sí que las riendas de la casa y decir tengo que ayudar a mi familia. Sí, fui muy consentido hasta la fecha, sigo siendo el bebé de mi mamá, Sí. pero me ha costado mucho trabajo el tomar esa como único varón, ese lugar de hombre que me corresponde. Eso es algo muy común, pudiéramos llamarlo así, en familias, ¿no? Donde, pues a veces, no necesariamente a veces al más grande, a veces al más pequeño, se le cargan ciertas responsabilidades de casa que no debería de ser, ¿no? Pues un niño no debería de pensar en qué vamos a comer mañana, no debería estar jugando o destruyendo los juguetes que le compren. Sin embargo, pues le mencionaba, es algo muy común porque pues también hemos platicado con algunos hermanos de la iglesia. Y la verdad el hecho de que desde pequeño cargues con ciertas responsabilidades, pues hace que pierdas cierta parte de tu niñez, obviamente de la infancia, que pierdas ciertas cosas que uno debió vivir. En su caso, hermano, ¿qué pudo haber perdido de esa niñez que le hubiera gustado vivir? Pues a mí me hubiera gustado en mi niñez un abrazo por parte de mamá, por parte de papá, un regalo, el sentirme hijo amado, hijo querido, el ver a mi papá que me diera un abrazo. Eso es lo que aún, bueno, Jesús ya me sanó de todo, pero aún todavía espero un abrazo de mi padre para que Dios toque su corazón, y eso es lo importante. Como tal, juguetes sí lo llegué a anhelar, pero más anhelé el que mi madre, el que mi familia estuviera bien. Me preocupaba más mis hermanas, me preocupaba más que, a pesar de que son más grandes que yo y hay 2 años más chica que yo, me preocupaba que ellas no tuvieran esos juguetes, sufrieron de esa carencia, de esos abrazos, esas cosas que como niños, ¿verdad?, deseamos alguna vez. Ok, entonces entiendo que desde muy pequeño usted tuvo que entrar a la parte laboral, la fuerza laboral, para poder solventar los gastos de familia. ¿En qué tipo de trabajos y más o menos a qué edad empezó a trabajar? Pues la edad que yo recuerdo, mi primer trabajo fue a los 4 años. Okay. Se estaba inaugurando la panadería La Ermita que estaba aquí en Pozos. Ahí vendíamos leche, mi mamá y yo buscamos ese trabajo por la necesidad. Entonces yo, para proteger yo a mi mamá, lo que hacía es decirle: mamá, quédate en esa tienda que está ahí, yo voy a vender la leche. Se inundaba la calzada de Ermita Iztapalapa, el agua hasta las piernas llegaba, y yo, siendo un niño, pues iba a ofrecer la leche. Ya me sonaban el claxon y pues ver a ese pequeño, la misma gente me fue ayudando, la misma gente se llevaba hasta cajas de leche, de verdad, para poder ayudarme. Claro, sí, al final, pues sí, el hecho de que a veces uno ve a un niño y le conmueve muchísimo, Claro. ¿no? Y yo sé que muchas personas pudieran pensar, dicen, no, lo utilizan de gancho para que te duele el corazón, pero a veces no sabemos el trasfondo que está viviendo, pues justamente la familia. Entonces se dedicaban a vender leche, y posteriormente, ¿qué otros giros dio en cuanto a negocio o trabajo? En cuanto a negocio, a los 6 años le ayudaba a una persona que vendía pollo. A las 5 de la mañana tenía que yo estar puntual en la esquina de mi casa para poder sacar los pollos del hielo. Imagínate, un niño, 6 años, ¿no? El ver la necesidad del hambre que existía en casa, tuve que trabajar para poder ayudar a mi mamá. Ese, yo pienso que fue mi segundo trabajo, el ayudarle a ese señor por 6 pesos en aquel tiempo. Bueno, 6 pesos no era nada,
pero esos 6 pesos era para repartirlo a mis hermanas y poder comprar el desayuno de la escuela. Con eso era prácticamente nuestro alimento. Ok. Y en ese, me imagino, no sé, el hecho de estar trabajando, el hecho de estar apoyando en casa, no hubo oportunidad de estar estudiando. ¿Cómo fue esa parte? Sí, siempre me gustó el estudio. Yo me levantaba muy temprano y le pedía permiso al Señor del pollo a mi patrón para que me dejara ir a la escuela. Y me decía, sí, sin problema. Entonces él cerraba a las 6:30 y yo pedí permiso en mi escuela, a mis profesores, al director, que me dejara salir 1 hora antes para poder terminar, lavar el pollo y todo eso. Para mí el trabajar ahí, a pesar de que yo ganaba unos pesos, pero me daba de comer. Claro. Era el alimento de, mira, vamos a desayunar, ¿qué se te antoja comer? Eso era por lo que yo iba, por el alimento. Y en esa parte, esa vivencia, esa carencia, digo, porque muchas personas, desde mi punto de vista, puede haber 2 sopas, ¿no? Por la carencia te enfocas mucho en el trabajo, a seguir adelante, obviamente la vida te golpea y te pega mucho y te vuelves una persona tal vez un poco tímida, cerrada, introvertida, ¿no? O por otro lado te vas a ir como a la parte de probar a lo mejor las drogas o ser muy rebelde, ser como muy agresivo, enojado con la vida. En su caso, ¿para qué camino agarró para más adelante? Pues en lo personal me enseñó a vivir la vida, a sufrir, pero nunca guardar rencor con la gente que me rodea. Siempre soy de una sonrisa. Los pastores, el pastor Rigoberto, la hermana Sarita, me conocen desde muy pequeño y siempre la gracia que Dios me ha dado es el carisma que tengo, la sonrisa, a pesar de que dentro de mí tenía un gran sufrimiento, siempre demostré todo lo contrario. No me gustaba que mi mamá me viera llorar, que los hermanos me vieran con lástima o con tristeza, sino llevar una sonrisa y cargar a un niño desde los 3 años. Cargar algo fuerte es algo impresionante, que solamente Dios te puede dar esas fuerzas. Es algo, yo justamente comentaba en una parte del domingo, que yo les decía que a veces como cristianos o como personas en general, ¿no? Cuando te preguntan, oye, ¿cómo estás? Lo típico es, bien, ¿y tú? ¿No? Así es. ¿Cómo estás? No, pues bien. Sin embargo, lo que usted menciona me hace mucho sentido porque efectivamente estamos acostumbrados a decir bien, pero sin embargo, pues las personas no conocen y no deberían en algún momento conocer qué es lo que llevamos, ¿no? Pero yo creo que si nos preguntamos a cada uno de los hermanos, de las personas que conocemos, pues cada uno tendrá una historia de vida que en algún momento, pues obviamente se quebró, se rompió, algo pasó en esa parte. Y bueno, entonces esa fue la niñez, una niñez trabajadora o trabajosa, digámoslo así. Unos papás, bueno, su mamá me imagino que muy apegada, sin embargo su papá no tanto por el problema que me mencionaba. En su momento usted tuvo algún acercamiento, alguna adicción al alcohol, porque por lo general los hijos tienden a repetir ese patrón, ¿no? No sé si el papá es alcohólico, tal vez en la adolescencia, más adelante, pues igual los hijos se vuelven alcohólicos. ¿En su caso fue lo mismo o hacia dónde dio el giro su vida en ese aspecto? No, bendito Dios que nunca probé una droga desde pequeño. Siempre quise salir adelante y siempre me propuse el decir, con la ayuda de Dios voy a ser mejor, que no se vuelva a repetir, porque es una maldición que se lleva hacia los hijos. Y desde pequeño quise buscar a Dios, buscaba a Dios, pero no sabía cómo buscarlo, cómo encontrar a Dios. Gracias a Dios nunca agarré una droga de pequeño, nunca tomé alguna droga, una falsa salida. Uh-huh. Fue como una madurez muy prematura. Así es. ¿No? Todo lo que tuvo que pasar pues fue esa madurez. Así es. Y bueno, después de la niñez, ¿qué pasó? Cuéntenos un poquito cómo surge la parte de la adolescencia, si siguió estudiando, qué fue de su vida en esa parte. Sí, seguí estudiando, seguí trabajando,
llegó el momento que salí de sexto, pues ya no pudo mi mamá el poder darnos esa solvencia ni a mis hermanas ni a mí para seguir estudiando. Me estanqué ahí en mis estudios. Bueno, ya de grande, pues sí, seguí estudiando, tomé pues algunos diplomados por parte de mi trabajo. Dios me ayudó mucho y pues ahí se estancó mis estudios en esa niñez. Ok. Y entonces, ¿de qué otro, bueno, manejando de esa parte, ya cuando llega la adolescencia, cómo es esa vivencia, cómo llega a esa parte? Digo, porque me imagino que ha de haber sido también muy, muy complicada. Sí, la adolescencia ya para mí fue muy triste por la situación que me pasó a mis 3 años. Esa es una situación difícil que de joven tenía miedo a la gente, tenía miedo al qué dirán, qué van a hacer, el rechazo de la gente. Eso es el temor que yo tenía, el poder confesarle a mi madre lo que había pasado conmigo a mis 3 años. Esa era mi preocupación, ese era algo que tenía el miedo al rechazo de la sociedad, de la misma gente, de la misma iglesia. Sí, claro, me imagino que ha de ser como un tema como muy complicado. Claro. Que es un tema donde obviamente te tocan como ¿cómo decir? Un pilar de tu vida que, no sé, va a ser complicado. Y cómo vivir con esa parte, con ese sentimiento. No sé si en algún momento, obviamente sé que con Dios lo trabajó, pero en aquel momento, platíquenos cómo fue de complicado el vivir esa situación. No sé si en algún momento pudo platicarlo, abrirse. ¿Cómo fue eso? Jamás tuve la oportunidad de platicarlo con alguien, no había esa confianza. Lamentablemente el enemigo desde muy pequeño siempre quiso derrumbarme, siempre quiso destruirme por muchas personas, por todo este medio en el cual yo viví. No tuve la confianza, simplemente un día me presentaron a Cristo y ahí pude ver que Jesucristo es vida. Y aunque era muy pequeño en lo que es mi adolescencia, mi juventud, fue muy difícil. ¿Cómo fue que llega a los pies de Cristo? ¿Cómo fue que Dios hace un cambio en su vida? ¿Quién se lo presentó? ¿Cómo fue que llegó? Claro. Era un niño muy humilde, con sus zapatos rotos, con su vestimenta, prácticamente un niño pues muy delgado por la falta de alimentación. Mi madre vendía elotes, pues aquí somos 4 en la Ciudad de México, 3 mujeres y yo el varón, y pues era yo el que a la gente le llamaba la atención que yo fuera y le prendiera la fogata para los elotes. Entonces el que mi papá a esa edad que yo tenía salía a golpear a mi mamá vendiendo, la sangraba, la tiraba, le tiraba el puesto, lo que ella vendía. Entonces la gente veía, pero no nos defendía mi papá era muy agresivo. Y la hermana Rosa García mi madre espiritual, es una hermana que ahorita, a pesar de los años que llevo conociendo a Cristo, ha sido una mujer de bendición. Ella nos invitó a una célula, me acuerdo que era la célula 10, por la hermana Emilia, aquí muy cerca por la Escuela Árabe de Egipto. La hermana Rosa me dijo: Isaías, los invito pues que vayan a la célula, mira que Cristo te ama, si tú oras por tu papá, oras por tu mamá, pues Él te puede cambiar. Entonces cuando pues dije, pues ¿qué voy a hacer yo, no, en ese lugar? O sea, ¿qué hacen? O sea, ¿qué? Entonces la hermana Rosa García, cuando dice, y si terminando dan café y pan, dije, pues de ahí soy, ¿no? Vamos por el cafecito. Vamos por el café. Y le dije, sí, está bien, fui. El primer canto que yo escuché, que me enamoré de Cristo, fue la de Yo tengo un amigo que me ama. Entonces al escuchar ese canto dije, wow, ¿no? Y veía a los hermanitos cómo aplaudían. Y seguí yendo a ese lugar. Es cuando a mí me presentan a Cristo, la hermana Rosa García, más o menos en el año de 1991, 92. Ahí fue cuando yo conocí a Cristo. ¿A los cuántos años más o menos tenía?
Tenía como 6 años, 7 años. Okay. Y desde los 6 años en adelante ya tuvo una vida cercana con Dios, ¿o cómo fue ese proceso? Porque, por ejemplo, independientemente, hay muchas personas que han sido como los famosos que son de cuna cristiana, ¿no? Nacen dentro de ya algo, claro, una familia cristiana, ya creyente. Sin embargo, pues también uno tiene sus deslices, ¿no? Es decir, no, llega la rebeldía, la adolescencia, donde dices, no, yo no creo en eso, o sí creo, pero pues me conviene, o me gusta más el mundo, me gusta más la música, me gusta más andar que con los amigos o algo así. En su caso fue desde ahí seguir en adelante, o también hubo como esa curva que la mayoría de nosotros tenemos, ¿no? Claro, sí. Pues conociendo a esa edad a Cristo, sí hubo muchas cosas que estorbaron a mi vida. No te voy a decir, desde esa edad sigo a Cristo al 100%, porque sí me alejé de Dios en un cierto tiempo, el poderle reclamar a Dios, porque le llegué a reclamar a Dios, a decirle, ¿por qué ya tantos años han pasado y mi padre y mi madre siguen igual? Las cosas empeoran, conozco amigos del ambiente, empiezo a convivir con ellos, me empezó a llamar la atención y pues dejo a Cristo a un lado. Y digo, pues creo que esto me gusta. Pensé que el baile, porque siempre me gustó bailar mucho el baile, siempre gané los primeros lugares en todo el tipo de baile, y creo que eso aparentemente me llenó más a mí, el baile que venía a la iglesia. Pensaba la crítica de la propia iglesia, el ver a un niño sucio entrar a la iglesia, el ver a un niño casi descalzo, y que los mismos hermanos de la iglesia puedan decirle, no se junten con Isaías porque pues es un niño sucio. A pesar de que yo en mi condición física, en mi condición, cómo venía vestido, yo era el niño que más adoraba a Dios, era el niño que más buscaba de Cristo en las veladas de oración, todos los niños dormiditos y yo alabando a Dios. Pero sí hubo un tiempo de mi vida que me alejé de Cristo porque no encontraba esa respuesta como yo la quería escuchar. Híjole, a mí me impactan mucho las palabras que está mencionando, porque me pongo a pensar y digo, híjole, a ver, la verdad, a veces las personas no se van, no porque no encuentren un cambio, sino porque en las personas que debe de haber un cambio, que son la iglesia, los que estamos dentro, pues no ha habido ese cambio. Y entonces, pues desafortunadamente dañamos, desafortunadamente criticamos, y a veces le echamos la culpa, ¿no? Que no, tal hermano porque predica feo, tal hermana porque no. O sea, desafortunadamente son a veces los mismos quienes pues provocamos esa parte, ¿no? De que las personas no sientan esa pertenencia, porque insisto, los que ya debimos de haber cambiado, pues a veces desafortunadamente seguimos claro. De esa parte, de necios en eso. Claro, así es. Pero bueno, usted mencionaba, pues, como creo que la mayoría a veces pasamos por momentos difíciles, a veces con los papás, claro. ¿no? ¿Cómo le hace, o cómo le hizo, cómo le hace usted para después de todo lo que vivió, de haber visto a lo mejor que su papá golpeaba a su mamá, las carencias económicas, el hecho de haber trabajado desde pequeño, ¿cómo le hace el hermano Isaías, o cómo le hace Isaías, la persona, Amén. Para poder perdonar, para poder sacar todo eso? Porque es muy difícil, ¿no? A veces la palabra perdón, que a nosotros se nos menciona muchísimo, pues decir perdonar está bien, pero el te perdono, inclusive a veces decirlo con palabras puede ser muy sencillo, pero ya en acciones, ya de desintoxicar tu corazón, tu alma, de todas esas heridas que te provocaron pues desde pequeño, es muy complicado. Yo he trabajado con adolescentes, con algunos jóvenes, y es un tema muy difícil, es un tema muy complicado. Les puedes hablar de todo, les puedes hablar de sexo, de alcohol, ellos dicen, sí, yo cero sexo, cero alcohol, cero nada, me porto bien, pero ya cuando les hablamos, tienes que perdonar a tu papá, tienes que perdonar a tu mamá, para poder avanzar, para que Dios te libere, es ahí donde se erizan, ¿no? Como gatos, así. De eso no me toques, es como echarle limón a la herida. Claro. ¿Cómo le hizo usted para poder salir adelante, perdonar y que Dios haga la obra como lo ha hecho hasta ahorita? Fíjate que me costó trabajo perdonar. A mi madre no tanto,
porque es la que nos sacó adelante, la que vio siempre por nosotros, pero la parte de mi papá, yo creo que fue verdaderamente el que yo le tenía que pedir perdón a él, como hijo de Dios, no como hijo de él, sino como hijo de Dios tuve que pedirle perdón para que él fuera libre y yo ser libre. Entonces eso es cuando mi esposa estaba embarazada de mi hija, que pues la presentamos. Entonces mi esposa me dice, ¿sabes qué? ¿Y tu papá? ¿No? Y nosotros así de que, ¿qué onda? ¿No? El ir, invitarlo, ahí fue que mi papá ahora sí vio a su varón que él quería ver. El tener ya una esposa, el tener hijos, creo que ahí fue verdaderamente el perdón. Cuando yo pude pedirle perdón a mi papá y mi papá pues me perdonó y lo perdoné también. Ok, fue ahí como la decisión, el parteaguas. Así es. Fue antes obviamente de esa decisión, ¿qué tan difícil fue para usted? O sea, ¿fue como el impulso que le dio su esposa? ¿Cómo fue ese trabajo previo? Creo que muchas veces le pedí perdón, pero muchas veces llegó a cometer lo mismo. O sea, ya decía yo, me pides perdón, te pido perdón, pero siempre es lo mismo. Siempre resulta ser la misma situación. Entonces, cuando la última vez por mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Perdónalo, no puedes estar así. Para mí era de que ya no hables, no me digas que sí que lo perdone, cuando no lo voy a hacer. Entonces mi esposa me dice, cuando nazca tu hija, quisieras que sucediera algún problema y no te perdone. Entonces fui y le pedí perdón, y después de 11 años, 10 años, creo que las cosas con mi papá ya han sido más tranquilas. Ahorita pues tiene muy poco de convertido, tiene la misma fecha que nosotros estamos sirviendo. Yo, bueno, lo puedo decir como pastores en la iglesia, ese es el mismo tiempo que mi papá lleva ya buscando de las cosas de Dios. Ahora sí, de una manera, pues creo que lo veo recta delante de Dios. Yo creo que muchos nos identificamos con usted, sobre todo cuando tenemos problemas con los papás, porque efectivamente a veces es un proceso que se da, no es dicen que el perdón es una decisión, pero sí también no es algo que se da de la noche a la mañana, ¿no? Efectivamente inicias con esa parte de querer perdonar, de decir, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer, ¿no? Así es. Y otra vez, ¿no? Y te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Así Sin embargo, uno va, no sé si madurando, no sé si lo va entendiendo, va uno conociendo, yo creo que también a Dios, porque pues el perdón de Dios es distinto, es te perdono, pero Dios no dice, no lo vuelvas a hacer. O sea, sí, pero si lo vuelves a hacer no pasa nada, te voy a perdonar, ¿no? Claro. En nuestro caso, pues yo creo que uno lo va entendiendo y creo que va uno pues reflejando esa parte que uno va aprendiendo de las cosas de Dios. Entonces llega un momento en el que pues sí, afortunadamente llega la reconciliación y llega ese momento de que aunque lo vuelvas a hacer, pues no importa, ya lo liberé, ya lo dejé, e inclusive pudiera yo poder pues apoyarte, ¿no? En seguir adelante. Bien, hablamos un poquito de ya cómo conoció a Dios, que fue desde pequeño, que tuvo pues esa parte, esa curva, llamémosle curva de aprendizaje, donde nos alejamos de Dios y regresamos pues nuevamente a sus pies, pero a veces cuando regresamos, porque muchos lo hemos experimentado, nos vamos, pero cuando nos alejamos de Él, cuando no estamos cerca de Él, pues suceden muchas cosas, ¿no? Ya hablamos de adicciones, ya hablamos a lo mejor de malas experiencias con alguna relación fallida, ya regresamos heridos, ya regresamos dañados. En su caso, ¿cómo fue esa curva? ¿Cómo fue que vuelve a los pies de Cristo después de haberse alejado un poco? ¿En qué condiciones llegó? Pues hubo una ocasión, yo me junté por muchos años ahí en Zona Rosa, era líder de más de 300 personas que organizábamos marchas, con las cuales pues nos íbamos a tomar, porque si agarra el alcohol ya en un tiempo. Entonces llega una ocasión que mi mamá, ya buscando de Dios, me dice, hijo, no salgas el día de hoy. No, pero como jóvenes, ¿no? O sea, no te importa lo que la mamá diga.
Entonces, mi mamá me dijo estas palabras, me dijo, si el día de hoy tú te vas, algo te puede pasar. Y pues te entra por aquí y te sale por acá, no obedeces. Ese día nunca lo voy a olvidar, llego allá donde yo me reunía, donde yo convivía con mis amigos, llega una persona a querer matarme, ¿verdad? Entonces siempre fui de esas personas de que ¿quieres tal? ¿No? Y pues te paraba, soy yo y órale, ¿no? Entonces me mandan al hospital, ahí Dios me dio una oportunidad porque me fui inconsciente de este lugar. Son muchas cosas que a lo mejor son muy extensas de poder platicar. Yo sentí, los médicos no se explicaban porque ya iba inconsciente, pero ellos me comentan que yo gritaba, me quemo, denme agua. O sea, no lo explican, no, ya estando inconsciente yo puedo hacer esto. Dentro de mí, en el espíritu, yo sentía que me estaba yendo al infierno. Yo sentía, Dios me decía que si yo hubiera obedecido no hubiera estado ahí. Entonces yo lloré en esa visión, en esto que yo vi, yo lloré mucho. Y en eso el Señor me dice, mira, voltea a ver a tu lado derecho. Entonces yo volteo a ver en el espíritu y veo a una mujer inclinada, llorando. Entonces le dije, Señor, ¿quién es? ¿Quién es? Dice, esa mujer que ves ahí es tu madre. Entonces me quedé sorprendido, le dije, ¿por qué llora? Dice, porque en este momento tu madre está doblando rodillas. Gracias a Dios salí rápido del hospital. Me comentan los pastores que yo tenía en aquel tiempo que mi mamá en la predicación, cuando el pastor estaba dando la palabra, se levanta y le dice, hermanos, ayúdenme a orar por Isaías. El Señor me está diciendo que el diablo quiere su vida y Dios me está diciendo que oremos por él, que tenga misericordia. Pasó esto en el mismo momento que yo estaba en el hospital, porque coincidió la predicación con cuando yo estaba en el hospital. Ahí fue cuando Dios le habló a mi madre. Yo empiezo desde ahí a pedirle, Señor, me quiero casar, Señor, dame una esposa, dame unos hijos, quiero reconciliarme contigo, no quiero más del mundo. Me fue muy difícil el salir de esto, pero ahí fue cuando yo decido ya seguir a Cristo. Busco un trabajo que sí tardé pues algunos años. Ahí fue donde yo conocí a mi esposa. Desde el primer día le dije, Señor, yo la quiero, me gusta, ¿no? O sea, está apartada. No quité el dedo del renglón al poder orarle a Dios, y creo que, pues, que Dios nos respondió muy rápido. Él sabía las peticiones que yo tenía en mi corazón y el proceso que yo venía pues trayendo de tiempo, y ahí fue cuando dije, Señor, no quiero más con las cosas del mundo, sino quiero seguirte a ti. Y ahí fue cuando pues de verdad puse mi mirada en Dios. Ustedes, bueno, por lo que las personas lo conocen, porque hemos conocido parte de su testimonio, que muchas personas, tanto de Encuentro Comunidad de Fe como de otras iglesias que lo han conocido, hemos tenido la oportunidad de conocer un poco de su testimonio. Para nosotros es muy impactante porque literal yo le pensaba, ¿no? Es un testimonio de transformación, claro, tal cual, o sea, no puedo ponerle otra palabra más que de esa parte. Porque cuando nos vamos a la ciencia, cuando nos vamos a lo científico, pues hay cosas que la misma ciencia dice, no se puede cambiar, no, así es, y así van a ser, y así van a seguir las cosas, ¿no? Cuando nos vamos a los psicólogos, yo soy psicólogo de formación, y hay esa parte, ¿no? El de, no pasa nada, tú estás muy bien, lo que está mal es la sociedad, lo que está mal son las personas que piensan diferente de ti. A nosotros como cristianos, ¿no? Nos dicen retrógradas, porque no creemos en esa parte, porque sabemos que las cosas están mal. Sin embargo, yo considero, y lo he visto mucho también en los adolescentes y en los jóvenes, que pasa mucho esta parte de creerle más a una sociedad que al mismo Dios, que a la misma palabra. En su caso, que digo que es un testimonio de transformación, quisiera que nos hablara un poquito de qué tan difícil o qué tan fácil ha sido esa transformación en su vida, y cuál sería la pieza clave o el punto clave que le ayuda a salir de ello, ¿no?
como, porque es como, digo, a veces yo considero que es como una adicción, o sea, ¿cuál es el punto clave que te hace salir de esa adicción, ¿no? En su caso, ¿qué fue ese punto clave que lo ayudó a salir de ahí? Pues qué fue el punto clave, ¿verdad? Que me ayudó a salir de esto, el ambiente en el cual te desenvuelves, o sí, que estás ahí con esa clase de personas, no es fácil. Ya vi muchas cosas que ni ustedes se imaginan, tanto como en pequeños, en menores de edad, niños de 10, 11 años, y fuese donde yo dije, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Sí? ¿Qué hago con ellos? O sea, tú los puedes defender, tú puedes hacer algo por ellos, pero verdaderamente, como tú lo decías, la ciencia te puede hablar, la ciencia, siempre el psicólogo te va a decir, como lo decías, tú estás bien, mira, árbol que nace torcido, jamás otro tronco endereza, ¿no? Eso fue lo que pude yo ver, que en el lugar donde yo estaba no era un lugar bueno, no era un lugar adecuado, el poder decir salgo de esto, o sea, es algo fuerte, es algo que no es nada fácil el poder salir de ese lugar, sino con la ayuda de Dios. Cuando tú pones tu confianza y le hablas a Dios y te inclinas y le clamas a Él es el único medio para poderte salir de este lugar. Con esa ayuda. Con la ayuda de Dios. Ok, sí, porque es muy complejo, ¿no? Yo considero que todas las cosas que a veces uno ingresa, pues es muy complejo a veces salir, porque pues son cosas que te agradan, son cosas que pues te ayudan muchísimo, que te gustan muchísimo, pero que pues obviamente sabes que tu vida no está bien, ¿no? Aquella persona, por ejemplo, que fuma, ¿no? Pues sabes que te está haciendo daño y sabes que cada cigarro te quita minutos de tu vida, sin embargo, pues lo sigues haciendo porque ya te enviciaste, ya eres parte de ahí, aunque sabes perfectamente que te está pues haciendo daño, ¿no? Fíjate que algo que comentabas, muchas veces yo no entré a ese ambiente porque me haya gustado, porque haya querido, sino con los amigos que yo me juntaba me podía identificar. Te identificas donde ahí no te juzgan, donde los propios amigos no se espantan de lo que te pasó, de lo que vives. No es que tú entres, es como aquel drogadicto, ¿verdad? Que ve en su casa destrucción, en su familia, y va y busca las drogas, busca el alcohol. Sino lo que a mí me pasó me orilló a juntarme con esa clase de personas. El poder buscar a esas personas donde entre comillas te ayudan. Me sentía muy bien con ellos, me sentía cobijado, el que sí me escuchaban ellos, en el que sí te extendían entre comillas las manos para poderte ayudar. No es de que yo haya querido agarrarlo, sino eso fue lo que empecé a buscar, ayuda. Lo chequé con psicólogos, nunca me ayudó un psicólogo, pues con un hermano de la iglesia también, jamás, sino con esas personas cuando te ayudan y te dicen, mira, yo salí de esto. Pero no es cierto, es error del enemigo, el que esas personas que pasaron lo mismo que tú te puedan ayudar. Cuando no están dentro de las cosas de Dios, no lo puedes hacer. Cuando estás dentro de las cosas de Dios, sabes quién es tu salida. Claro. Yo, ahorita que está comentando eso, me viene una analogía, ¿no? Que es como como un cachorrito herido, ¿no? Es decir, pues estás herido, es un cachorro herido. ¿Y qué es lo que estás buscando? Pues protección, que alguien que te proteja, alguien que de alguna otra manera lama tus heridas o te ayude a vendar y te ayude pues a seguir adelante, ¿no? Desafortunadamente puedes caer en manos buenas o manos malas. Buenas en el sentido que sí te ayudan a seguir adelante, sin embargo pues también aprende uno ciertas cosas, ¿no? Creo que también es muy importante, ahorita lo estoy analizando, porque muchas personas vienen así a nuestras iglesias, vienen así a buscar a Dios, vienen personas heridas, claro, con muchas cosas muy difíciles que cargan en su vida. Si buscan una iglesia, si buscan algo es porque buscan a alguien que les ayude, que les haga, que cambien. Y entonces cuando uno empieza a criticar, cuando uno empieza a decir o se empieza a asustar de lo que la otra persona vivió, híjole, yo creo que entonces es ahí donde dice, sabes que aquí no me estás ayudando, mejor
puede más una persona que me brinde el alcohol, porque con el alcohol se me olvida un ratito, ¿no? Porque a lo mejor la otra persona no me está poniendo el dedo en la llaga, tal vez, o porque no se está asustando de lo que le estoy diciendo. Entonces, un aprendizaje, desde mi punto de vista, muy importante lo que está Fíjate comentando. que algo de lo que comentas es de que yo pedí la ayuda con los propios pastores, con la propia iglesia. Lamentablemente la misma iglesia, el mismo pastor intentó querer hacer de nuevo con mi vida lo que yo era antes. Eso fue lo que me dañó, muy feliz, muy contento. Vamos a predicar a la sierra de Oaxaca. Yo voy con un pastor que es famoso, sale en la radio. No digo nombre porque vive Dios, ¿verdad? Okay. Y quiero cuidar esa imagen de él, esa integridad como varón. Y ese mismo hombre destruye mi vida. Ese mismo hombre me hace tropezar, caer y digo, no existe Dios. O sea, sus hijos, sus mismos siervos, los mismos hermanos, o sea, te atacan. Eso fue lo que me orilló a mí, el irme con esos compañeros, con esos amigos, el poderme desenvolver, el querer, me juntaba con ellos, podía hacer cosas que ellos hacían, pero siempre Dios me limitó y me dijo, esto no lo puedes hacer. También yo pienso que Dios luego permite que tú vayas a esos lugares y te des cuenta, que abras los ojos, que la única salida es Jesucristo. No puedes irte al mundo y decir no pasa nada, porque es mentira. Si tú te vas al mundo y estás haciendo lo malo, es el pecado, ¿sí? Entonces esto es a mí lo que me orilla también yo poderme ir a las cosas del mundo también. La propia iglesia es la que te pone el pie y no te deja avanzar. O sea, literal fue tropezar de nuevo y con la misma piedra. Qué fuerte y qué difícil. Honestamente sí, yo creo que, pues sí, siempre hay que tener mucho cuidado, pero también es muy importante que nos ayudemos, que nos apoyemos, porque yo sé que todos estamos dentro de un proceso de cambio. Sin embargo, pues sí, hay que cuidar, sobre todo a aquellas personas que buscan ese apoyo y esa ayuda de Dios, ¿no? Entonces, bueno, ya nos comentó que, bueno, empieza a trabajar, sale de toda esta situación, gracias a Dios, de esta transformación, y de repente encuentra, pues, a la que ahora es su esposa. Cuéntenos un poquito cómo se conocieron, cómo fue la decisión, ya después de que Dios transformó su vida, que Dios lo cambió, cómo llega a esa decisión. Alejándome ya desde que lo que a mí me sucedió, de que me golpean y voy al hospital, le pido a Dios que me dé a mi esposa, salí de esto, pero entré ahora sí que al baile, a ser instructor de baile de zumba, ¿no? Okay. Y eso era lo que me llenaba a mí, la música, el bailar, era mi pasión para mí, ¿no? Entonces, llega la que ahora es mi esposa y siempre me encantó esa esencia que ella trae. La vi y le decía, Señor, híjole, Señor, si me dieras una mujer como ella, porque se olía, era distinta a las demás, pues siempre tuve esa oportunidad de, pues en la zumba, muchas mujeres, jovencitas de todo, y siempre, pues como que dije, no, y llega ella y el Señor así, de que es ella, Señor, si es ella, pues adelante. Y tal y como yo se la pedí a Dios desde muy joven, déjame decirte que Dios sí contesta las peticiones de tu corazón, porque yo le decía al Señor, yo quiero una mujer, y le empecé a decir todo. Entonces le digo a mi madre, porque ella pues en ese tiempo ahí en la academia donde yo estaba asistiendo, donde estaba trabajando, pues vendía fruta, ¿no? Ya sabes, pues que en el Zumba quieres bajar de peso y quieres pues estar de un cuerpo bien, ¿no? Entonces mamá vendía pues que sus frutas, sus licuados y todo esto. Le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Esa mujer me gusta mucho. Mi mamá me dijo, no te vas a hacer caso. Esa mujer no es como las demás, vela, cómo es su comportamiento, no baja y hace bolitas. Ella llegaba y hacía su ejercicio, pagaba y se iba. Nunca me di esa oportunidad de poder platicar con ella, ¿no? Entonces mi mamá me decía, esa mujer es de estudios, esa mujer es de casa, no sé por qué motivo los padres siempre, más que nada la mamá, ¿verdad? Como mujer, siempre te dice, ese hombre o esa mujer no te conviene, y ella se daba cuenta. Entonces llega el momento que
ella se va de donde yo daba ejercicio de la academia. Yo pues ya no pude pagar esa renta porque me subieron bastante la renta de la academia. Me voy y la encuentro pues en otra academia donde me dieron el trabajo porque era pues profesional en todo eso, tenía muchísima gente. Donde yo me paraba es porque tenía más de 40, 50 personas a mi cargo, y la encuentro allá. Entonces siempre la miré: Señor, dámela, Señor. Y luego le decía yo a ella: ¿por qué no veniste tal día? Es que me tocó oración. Y yo: ¿eres cristiana? Sí, soy hija de Dios. ¿Y qué haces aquí en el ejercicio? No, o sea, pues es que mira, así. ¿Y por qué te saliste de allá? Es que pues la asaltaron, pasó esto, y tenía el miedo de ir más lejos, y pues donde ella iba al ejercicio pues estaba muy cerca. Entonces un 14 de febrero hubo un convivio ahí. Me atreví de verdad al sentarme al lado de ella. Entonces yo no hallaba las palabras cómo decirle me gustas. Era un hombre, pues en aquel tiempo donde todas, ¿no? Pues yo el instructor, ¿no? Sí, claro. Entonces me siento al lado de ella y le digo: te ves muy bonita. Te pareces a Pati, la del Chavo. Yo soy el Chavo. Y ella se me quedó mirando y dice: ¿qué? Digo: ¿no sabes quién es Pati? Dice: pues es que yo no veo el Chavo, no me gusta. Digo: yo te voy a decir, le digo, el Chavo está enamorado de Pati. Y se empieza a reír. Pues no le hubiera dicho esto porque corrió, se fue del convivio. Con permiso. Al siguiente día me dan su contacto, y ¿qué te crees? Que le mando mensajes si quería salir conmigo, y pues ahí fue donde me aventé, ¿verdad? Al poderle decir, se dio el día en que salimos, y desde ahí pues le tuve que decir que yo era cristiano, que conocía de Dios, y pues ahí empezó. Y hasta ahorita, ya en este 19 de agosto cumplimos 11 años de casados. Tengo 2 hermosos hijos, que el día de ayer mi hijo cumplió 8, y el día de mañana mi hija cumple 10 años. Muy bien, muy bien. Ahí está el título de Cristiano Sal. Ya está. Así es, sabemos que es cristiano también. Así es. Pues vamos a invitar a nuestra hermana Norma. Hermana Norma, si gusta acompañarnos tantito, ya aprovechar y presentarla aquí al ladito de su esposo. Muchas gracias, hermana. Pues era la Pati del Chavo de los Chavos. Cuéntenos, bueno, ya después de que nuestro hermano Isaías se atreve a hablarle, ¿por qué corrió de ese lugar? ¿Por qué salió huyendo de ahí? Creo que nosotras, en este caso, las mujeres cristianas o hijas de Dios, tenemos un principio y un fundamento, el cual es difícil de quebrantar, ¿no? Porque como hija de Dios, tú esperas al hombre de Dios, al varón que Dios tiene preparado para ti. Entonces vas a un lugar donde sabes que no vas a encontrar un hijo de Dios. Sí, uno lo espera así como de trajeado, con la Biblia en mano y la iluminación del Espíritu Santo aquí. Sí, entonces llego a la mejor lugar menos indicado, pero ahí encuentro, pues ahora es mi esposo, y en cuanto me dices que tú eres Pati, yo soy el Chavo y me gustas, dije: pues corre. Antes de que te meta el barril, corre. Corre. Antes de que suceda, pues, el que te fijes en alguien, porque mi esposo es muy guapo. Entonces dije: antes de que te fijes en él, mejor corre, porque Dios tiene algo preparado para ti, ¿no? Y uno siempre como mujer, como princesa de Dios, que son todas las jovencitas, aquellas jovencitas que están esperanzadas en encontrar al hombre indicado, al hombre de Dios. Entonces, uno dice: ahí estamos, confiando en que llegarán, ¿no? Y creo que a veces las maneras que menos esperamos son las respuestas. Sí, porque efectivamente, ¿no? Como decíamos, a veces uno cree que estando en la iglesia va a llegar, y de repente dices: pues no, en lugares inesperados pues también Dios hace cosas importantes. ¿Y cómo es que deciden cuántos años o meses de relación en noviazgo, llamémoslo así, estuvieron para tomar una decisión de ya casarse? ¿Les decimos? Pues creo que esta relación fue muy prematura.
fue algo express, que puedo decir que fueron 3 meses en los que nosotros decidimos casarnos. Algo que dices, bueno, se llama amor a primera vista, ¿no? Que sabemos que no es algo muy común, pero creo que sucede. El hecho, me dice, te invito a comer, después de que me contó lo del pack y el chavo me dice, te invito a comer. Le dije, sí. Me dice, te voy a decir algo, pero necesito que no te rías, ¿no? Te voy a confesar algo. Yo ya le había dicho que yo era una hija de Dios, que yo asistía a una iglesia cristiana, que pues para mí iba a ser algo difícil poder conocer a alguien que yo lo veía tomar, que lo veía fumar, que veía todas las deficiencias que tenía. Pero me dice, pero te invito a comer. Le dije, está bien, vamos a comer. En la comida me dice, necesito que no te rías de lo que yo te voy a decir. Está bien. Me dice, es que yo soy cristiano. Y lo primero que suelto es una carcajada. Le digo, es que ¿cómo que eres cristiano? Sí. Pero pues yo te veo así, así, así. Él empieza a contarme su vida. Creo que desde ahí Dios tenía un propósito, porque para que tú le cuentes la vida a alguien más es difícil. Sí, claro. Ese proceso de externar lo que sientes, de decir lo que realmente piensas y que la gente te acepte, y sobre todo en esta actualidad, la sociedad, ¿no? Siempre te pone etiquetas. Entonces, él me dice, ¿sabes qué? Yo viví esto. Dije, Señor, viene a abrirse conmigo de una manera, yo no sé por qué lo hace, pero sé que tienes un propósito en él. Y mi respuesta hacia él, yo le dije, ¿sabes qué? Dios tiene algo preparado para ti. Y me dice, sí, pero contigo. Porque el día que él me pidió que yo fuera, ni siquiera me pidió que fuera su novia, porque hasta la fecha no me lo ha pedido. ¿Te casaste? Él me pidió desde el primer instante que yo fuera su esposa. Entonces, algo que yo no le dije, ¿cómo? Quiero que seas mi esposa. Le digo, pero es que se empieza con un noviazgo. No me puedes pedir que yo sea tu esposa. Me dice, yo quiero que seas mi esposa. Pues para no dejarlo, le dije, está bien, ¿no? Le digo, yo pensando entre mí, pues va a suceder que nos conozcamos, que veamos en un futuro si funcionamos, si no. Pero yo creo que algo que él aseguró, ¿no? Y dice que nuestra palabra tiene poder. Él dijo, vas a ser mi esposa, y 3 meses después sucedió. Entonces, desde ahí empezó un proceso para ambos. Porque no voy a decirles que empezamos a servir a Dios. No. De por sí el matrimonio es algo difícil, complicado. Es hermoso el matrimonio, es algo que Dios instituyó, pero que lleva un proceso. Entonces, pues así es como nos conocimos, como empezamos a caminar juntos. 3 meses, súper rápido. Y bueno, déjeme preguntarle ahí, escarbar un poquito. Después de que obviamente habló con su esposo, que ahora es su esposo, le platicó aparte de su vida, le platicó de dónde venía. ¿Cómo fue que usted también toma esa decisión de aceptar, ¿no? de vivir, de juntar sus vidas, pese a lo que le pudo haber contado? ¿Qué fue lo que tuvo en su corazón, en su mente, para poder llevar a cabo esa decisión? Creo que lo principal en una relación, en este caso en un matrimonio, debe ser el amor y la confianza. Él me tuvo confianza al contarme todo lo que había pasado, cosas que, por ejemplo, desde pequeño, que no están a tu alcance de evitarlas, ¿no? Claro. Sino que son situaciones que atraviesas, que para él fueron dolorosas, que esto viene a traer como un resultado, años después, una desviación en cuanto a tu identidad como persona, en cuanto al valor que tú tienes. Entonces esto a mí me hace saber
que es un hombre que quiere cambiar. ¿Por qué? Porque está buscando de Dios, a pesar de que él dice, ya no quiero saber nada con Dios, regresa a Dios. Y yo dije, bueno, Señor, si tú lo has puesto en mi camino y has permitido que Él abra su corazón para conmigo, y si es tu voluntad que yo esté con Él, vamos a caminar juntos. Yo decido decirle que sí, nos casamos y empezamos un camino juntos. Un camino como todos los matrimonios, con ideas diferentes, con costumbres diferentes, con todo diferente. Entonces, cuando empezamos ese caminar, yo conocía todo, absolutamente todo de él, ¿no? Yo conocía lo bueno, lo malo. Y para mí fue decir, Señor, yo no puedo hacer un cambio en él. Yo no puedo hacer un cambio en Isaías, sin embargo tú sí lo puedes hacer. Y desde ese momento hasta la fecha, mi oración hacia Isaías fue, Señor, lo he de ver en un altar. Y lo he de ver en un altar. Y ahora, después de 11 años, por fin lo veo en un altar. Qué padre, qué emocionante aparte. Y me imagino que la situación pues no ha sido como muy compleja. No sé, yo a veces, y hablando un poquito acerca de las críticas, de las cosas que pudieron haber dicho las personas Sí. del alrededor, ¿cómo le hace o cómo le hizo usted en aquel momento pues de eso? Librarse de esas críticas, librarse de pues a veces el pasado persigue, a veces el pasado es una sombra que justo está ahí, no está enfrente de ti, pero sí está atrás, y a veces esas sombras tienen voces o tratan de hablar. ¿Cómo le hizo usted para poder ser o tener la entereza de decir, no importa, o sea, yo estoy aquí, oraré por él, sabré que hay un propósito que hoy en día, gracias a Dios, lo vemos, pero que bueno, en aquel entonces usted no lo veía realizado, no era así como literal algo de fe. ¿Cómo le hizo usted en ese momento para poder, de alguna otra manera, quitarse esa telaraña, esas sombras, ese pasado para salir adelante? Creo que no fue fácil y no puedo decir que fui la mujer perfecta, que no tuvo errores en el sentido de poderlo juzgar, de siempre apoyarlo, porque creo que como seres humanos tenemos variantes, ¿no? Tenemos altas y bajas. En el sentido de que a veces, como dices, el pasado nos persigue. Viene la gente y te dice, ¿sabes qué? Y sobre todo el enemigo siempre tratará de decir, esto es lo que eres, ¿no? Cuando Dios te dice que eres una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero el pasado insiste, ¿no? En que reincidas, que estés ahí constante en lo que has vivido, que estés constante en lo que has estado o en lo que te ensuciaste. Sin embargo, yo decía, bueno, algunas veces lo apoyaba, ¿no? Decía, vamos a orar. Pero escuchaba las voces extrañas y de repente yo también llegué a pensarlo, llegué a dudarlo, llegué a reprochar, y creo que es el momento en el que Dios, ¿no? Dios viene también a mi vida y dice, momento, tú también te estás equivocando, tú también lo estás haciendo mal. Entonces tú quieres ver a lo mejor un hombre transformado, quieres ver un hombre detrás de un púlpito, pero entonces Dios empezó a trabajar en mí y empezó a trabajar de una manera en la que me dolió el proceso, me dolió el cambio, pero sé que lo que hizo Dios es para gloria y honra de él, porque desde ese momento yo empecé un proceso muy diferente y entonces dije, sí es cierto, Señor, la que se está equivocando soy yo. Y si yo no lo puedo ver con los ojos que tú lo ves, entonces no estoy siendo apoyado. Eso es como Dios trabaja. Que es una parte muy fundamental, el hecho de que haya alguien, ¿no?, que cree en ti, eso es algo muy importante. Sabemos que Dios hace las cosas, que Dios cambia, pero alguien que está a tu lado, que crea en ti, que vas a cambiar, que vas a transformar, es como el coach, ¿no? Un coach no te puede decir no lo vas a hacer.
no confía en ti, no, al contrario, tiene que estar a tu lado, creyendo en ti, aunque a veces uno mismo no crea en sí mismo, ¿no? Para poder seguir adelante. Y eso es algo muy importante que usted dice. Y mire, la verdad es que Dios es muy bueno, que Dios los tiene de esta manera. Y aparte, no solamente, pues bueno, obviamente el llamado está, la misión está, ¿no? Que creo que ya la han iniciado. ¿En algún momento ustedes visualizaron estar en este lugar? Porque es algo, como yo les dije, es algo que uno no pide, ¿no? O sea, no es que uno ande de la vida, vamos, tiene uno propósitos de vida y yo quiero ser, no sé, en mi caso psicólogo, o quiero ser bombero, quiero ser doctor, pero nunca, a veces tiene como esa parte, esa noción de yo quiero ser el líder de una congregación, ¿no? Ahí sí, bueno, en mi caso ya a veces lo pienso y digo, ay, qué miedo. En su caso también creo que fue algo no planeado, no pensado. ¿Cómo fue ese proceso para ustedes y cómo se sienten al estar en este lugar, en este momento en donde Dios los tiene? Pues creo que, pues querer, no quería yo, pues yo sí decía, bueno, Señor, voy a ir, voy a dar mi testimonio. He ido, me han invitado a lugares a dar mi testimonio y abiertamente ahí pues tienes que hablarlo, ¿verdad? Desde principio a fin. Yo le decía al Señor, no. Sí, desde pequeño, hasta hermanos de esta propia iglesia, congregantes de nuestra hermana Sarita, de nuestro hermano, como por ejemplo el hermano Leonardo, el hermano Beto, la hermana Selene, corrían porque decían, ahí viene el monaguillo, porque me los agarraba, o sea, muy pequeños, a compartirles la palabra. Llega una palabra a mí hace, ¿qué será? Yo creo que medio año, donde aquí la sierva de Dios, la profeta de Dios, que nos visita desde Tijuana, siempre el Señor nos ha puesto en hablar por teléfono cuando necesitamos una palabra. Y cuando la sierva de Dios me dice el Señor que Él te va a usar, y me empieza a decir que vas a pastorear, que vas a hacer esto, me quedé impresionado y de verdad dije, no, Señor, no, pero pues, Señor, tú eres, ¿no? El que decides. Me lo confirma el Señor por un hermano y me dice, Isaías, dice el Señor. Entonces llega el momento que abrimos la casa de mis suegros, el lugar es insuficiente y decidimos buscar este lugar donde ya estamos sirviéndole a Dios. Y creo que ahorita el dejar las cosas de Dios, yo creo que ya, así como no quería tomar una responsabilidad con una iglesia, se me haría muy difícil el dejar. Sí, creo que le he dicho a Dios, dame amor para aquellas ovejas, pero dentro de alguna vez en mi juventud, en mi niñez, sí quise yo tener a cargo ciertas gente, ¿no? Hermanos, el cual el amor que a mí no me dieron en la iglesia, podérselos pues también dar a los hermanos. Es parte de la experiencia y el aprendizaje, Así ¿no? es. El hecho de decir, no hagas lo que hicieron contigo en su momento, Así es. ¿no? A veces uno quisiera que se aprendiera leyendo un libro de motivación o de las 10 cosas que no debes hacer en una iglesia, ¿no? Sin embargo, creo que la experiencia es la más dura, pero la que mejor te enseña para poder no cometer los mismos errores, ¿no? No me imagino su corazón cómo ha de estar de alegre, de contenta, al ver ahora, pues obviamente ese sueño logrado. Pero compártanos un poquito cómo es su sentir a partir de que, pues de que las cosas se acomodan, de que las cosas se ponen en las piezas del rompecabezas y empiezan a tomar forma. ¿Cómo es ahora su corazón en eso? Creo que ni yo misma lo podía creer, ¿no? Después de tanto estar pidiendo verlo detrás de un altar, detrás de un púlpito, predicando, hablando de Dios, ni yo misma daba crédito a lo que veía. Él un día me dice, oye, ¿y si Dios me llamara y me dijera que necesito, que voy a ser pastor? Le dije, adelante, lo que Dios diga, eso será. Después suceden las cosas que yo dije, bueno, es a lo mejor una buena intención que tiene, ¿no? Todos en algún momento decíamos que vemos al líder de alabanza, yo quiero ser líder de alabanza.
yo quiero ser líder de jóvenes, yo quiero ser maestro, yo quiero, porque pues sí, lo que alcanzamos a ver en nuestro corazón nace un sentir. Yo dije, bueno, a lo mejor es un simple sentir lo que él tiene, quiere ser pastor y adelante, está bien que él quiera ser pastor. Pero lo que a mí me hace sentir algo diferente es cuando viene la palabra de Dios a confirmar. Así es. La palabra de Dios es la que vino a confirmar y le dijo, tienes un llamado. Y a mí me hace saber que esto era de parte de Dios por todo el proceso que atravesamos cuando Dios empezó a hacer cambios en nosotros. Y que dice, es el momento. Entonces, a partir de ese momento, nosotros empezamos con mucho gozo, con mucho amor, con una pequeña célula en la casa de mis padres. Y veíamos que llegaban niños, ¿no? En una condición similar a la que te platica mi esposo. Y yo decía, ¿qué hacer con estos pequeños? Pues de lo que tengo yo les comparto. Y ellos, ¿y ahora qué va a haber de comer? ¿Y ahora qué nos van a dar? Entonces ves realmente que todas esas experiencias de vida, que todas esas experiencias que te han hecho a ti en algún momento estar en la iglesia por necesidad, llámese de amor, aún de comida, esas experiencias te van a servir para poder trabajar. Nosotros empezamos, esa célula empiezan a llegar como 15 niños, empieza a llegar gente de la misma calle y nos dimos cuenta que ya era insuficiente el lugar. Él dice, vamos a ver si nos rentan un espacio. Los espacios pues grandes están arriba de 5,000, 6,000, 7,000. Muy caritos. Me dice él, vamos a ver si es de Dios esto que estamos haciendo, porque a veces entra la duda en el corazón y dice, ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que sí? El lugar nos lo dejaron por mucho menos de lo que esperábamos. Dios puso los medios, les regalaron sillas, un tablón, cocinas. Es de Dios entonces. Vemos la confirmación de Dios cuando en ese momento Dios empieza a suplir no nuestras necesidades, sino una necesidad para la gente que va a llegar, para la gente que ha de sumarse, para la gente que ha de escuchar de un Dios de salvación, de un Dios de amor, de un Dios de perdón, de un Dios que todo lo puede. Eso es. Ah, qué padre, la verdad es que me da mucho gusto, de verdad debe ser muy impactante y para nosotros lo es. Yo me imagino que para las personas que llegan a ver este video, que es muy impactante, que como les mencionaba, hermanos, este testimonio, como les vuelvo a repetir, de transformación, de que a veces la gente no lo cree, la gente lo duda, no sé, puede llegar así, inclusive a veces lo que hablábamos, ¿no? Una confusión de muchas personas, pueden ser haber 99 voces alrededor diciéndote, ellos están mal, ¿no? Pero pues no, al final de cuentas nosotros conocemos y sabemos qué es lo que le agrada y qué es lo que le desagrada a Dios en esa parte, ¿no? Sí. Vamos a cerrar ya esta entrevista. Solo quisiera, hermano Isaías, que mira, hay muchas personas que a estar en el mundo y que hay confusión en su vida y que al final de cuentas deciden seguir su vida y tomar su rumbo y a lo mejor se les puede respetar. Pero también hay personas que tienen una confusión en su vida y que no se sienten bien con ello, que no están en paz, que no están bien, que dicen yo no debo de ser así, no soy así, no es un proceso que no se da. También la aceptación no es que se dé de la noche a la mañana, no es un proceso, ya vemos que lo que hablábamos de confusión. ¿Qué mensaje les pudiera dar a esas personas, a esos hombres, mujeres que pudieran estar confundidos ahorita, que todavía no llegan a esa parte de aceptarse? ¿Qué les pudiera decir para que ellos puedan encontrar pues esa respuesta a esa confusión que ellos tienen? No sé, a su cámara. Pues como tal, solos no van a poder salir de esto. Lamentablemente
muchas veces predicamos y les hablamos a esas personas, les hablamos de Jesucristo, pero verdaderamente se nos olvida como hijos de Dios cómo pueden salir. Es fácil decirte, puedes salir, pero verdaderamente es enfocarte bien en la necesidad que tiene esa persona, el poderle dar un seguimiento, porque no nada más es predicar la palabra y ya, sino darles ese seguimiento de cómo pueden salir, porque a mí me pasó, me dicen que salga, pero ¿cómo le hago? ¿Sí? Lo que yo les puedo decir en lo personal es no alejarse de Dios. El enemigo te va a querer alejar, el enemigo te va a querer destruir. El único camino que te puede libertar de toda opresión, de todo engaño del enemigo se llama Jesucristo. Yo jamás dejé a Cristo a pesar de lo que hice, a pesar de la destrucción que el enemigo quiso hacer en ese tiempo. Creo que supe ganar, supe obtener la victoria, algo que he aprendido a través de todo lo que te pasa, a través de las cosas malas o buenas que pueden venir. Siempre detrás de eso viene una gran victoria. Yo les invitaría a todas las hermanas, hermanos que están ahí atrás, esos jóvenes que están pasando por problemas difíciles de drogadicción, alcoholismo, homosexualismo, lesbianismo, que sí hay una respuesta y ese es Jesucristo. ¿Cómo lo puedes encontrar? Por medio de la oración, por medio de la palabra, tener una intimidad con nuestro Señor Jesús. Eso es lo que yo les pudiera animar y pues aquí está el hermano Isaías también para poderles externar, platicar más sobre el testimonio, cosas que a lo mejor no se tocaron ahorita, cosas que no se pudieron hablar, pero llegará ese momento de poderlo platicar, porque a eso Dios me ha mandado. No me avergüenzo de la persona que fui, no me avergüenzo de lo que hice, porque sé que Dios ya me perdonó y me lleno yo mismo de felicidad y de gozo, el que Dios sí cambia, a pesar de que el hombre te diga nunca vas a cambiar, siempre te vas a quedar ahí. Jesucristo te dice, ¿no? De lo más vil, de lo más bajo, escogió Dios para avergonzar a los sabios y aquí estamos. Sí se puede con la ayuda de Dios. Si tú tienes algo que pedirle a Dios, pídeselo. Yo le pedí a mi esposa, a mis hijos y aquí está. Sí se puede. Con Dios todo es posible. Es algo muy importante. La verdad es que bueno, yo en lo personal no sé cuántas personas piensan igual que yo, pero cuando veo a una persona que pudo llegar a donde está, yo digo sí se puede. Amén. ¿No? O sea, el hecho de verdad verlo a usted transformado, cambiado, con su esposa, con sus pequeños, detrás de un púlpito, dirigiendo y siendo líder de una iglesia, entonces yo creo que cualquier persona puede decir sí se puede, así, porque usted pudo, por gracias a Dios obviamente, pero usted pudo hacerlo, ¿no? Amén. O sea, sí, cualquier persona que nos pueda estar viendo, decirle, ¿sabes qué? Sí, sí se puede. Independientemente de que haya 99 voces a tu alrededor que te digan, no se puede, porque eres así, porque naciste así, aquí hay una voz que te está diciendo, sí se puede, y no solamente es una voz, sino te están poniendo el ejemplo en claro de decir que sí se puede. Así ¿no? es. Hermana, voy con usted ya también para cerrar. Yo quisiera que, no sé, igual un mensaje, pero en este caso, aquellas personas que están del otro lado, que han pedido, que ya me llené ese sentimiento, perdón, que han pedido y que han orado y que han estado ahí intercediendo, que han luchado y que ha habido momentos en donde la fe ya no les alcanza o dicen ya no me alcanza la fe para seguir intercediendo porque por más que intento, por más que veo, no hay ningún cambio. ¿Cuál sería ese mensaje para esas personas que han estado pidiendo por el milagro, por ese cambio, por esa transformación? ¿Qué les diría a ellos, sobre todo para que no desmayen, no fallezcan en el intento? Lo que les diría, creo que es la confianza está en Dios. Atravesamos valles y desiertos, que para mí en mi momento fueron momentos de angustia, de dolor, de sufrimiento, momentos en los que yo dije, no más, no más.
Pero a mí lo que me hacía regresar a esa fe, retomar fuerzas nuevamente, era el decir, Señor, estás conmigo. Aunque yo no te vea, sé que estás conmigo. Aunque yo no pueda ver el resultado que yo espero ver, sé que estás obrando. En todo tiempo estás obrando. Hubo el momento en el que yo dije, no va a suceder. Lo he perdido todo. Lo he perdido todo. Y en ese momento fue cuando Dios me dijo, no lo has perdido, has ganado. Yo dije, Señor, no me puedes decir que he ganado cuando ve todo está destruido. Cuando ves, Señor, todo está desolado. El Señor con su amor me levantó y me dijo, has ganado porque estoy contigo. En ese momento yo retomé fuerzas y dije, es cierto, perdido aquel que no tiene esperanza, perdido aquel que la confianza está en el mundo, perdido aquel que la confianza está en el hombre, pero mi confianza está en ti. De un momento a otro, no supe cómo sucedieron las cosas, sin embargo pude ver la mano de Dios y la respuesta que yo estaba pidiendo es la que recibí. Así es que si alguno de mis hermanos, hermanas, está pasando por tribulación, está pasando por necesidad, está pasando por alguna enfermedad, está pasando por alguna situación moral, aún espiritual, porque hay situaciones que nos sobrepasan. Como humanos estamos limitados, pero Dios no está limitado. Dios siempre ha estado ahí, aunque tú no lo veas, Él ha estado ahí. Aunque no podamos nosotros decir, está sucediendo, en ese momento de silencio, Dios está trabajando, y yo soy una prueba de que Dios hace grandes cosas. Mi oración, que fue de un momento y tuvo resultado, 11 años después. Los tiempos de Dios así son, pero son perfectos. Amén. Es algo muy importante porque pues yo los veo a ustedes y el ejemplo es perfecto en el sentido de no solamente la persona que está en la transformación, en ese proceso, no solo es el único que sufre, que está dejando cosas y que se está transformando, sino aquella persona que está intercediendo por ti, que está pidiendo por ti, también sufre en la transformación, también pasa las tribulaciones, pasa también esos desánimos de decir, chin, yo he pedido tanto y veo que da un pasito y de repente se me cae otra vez y vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Sí. Yo creo que es muy importante darle a conocer a todas esas personas que justamente no se cansen, nunca se cansen de pedir, nunca se cansen de tener la fe necesaria para poder seguir intercediendo por ellos. Y algo muy importante, nunca te avergüences de la persona que tengas al lado o de la situación por la que te estés pasando. Nunca agaches tu cabeza ni te la escondas como el avestruz, por ejemplo, ¿no? Te puede dar pena, te puede dar vergüenza, porque puede ser algo moral, ¿no? Sin embargo, nunca te avergüences, porque la única persona que va a estar ahí intercediendo, apoyando o siendo el coach de vida para que puedas salir adelante, la persona que amas, eres tú. Así es. Imagínate si tú te avergüenzas, si tú te escondes, si tú te callas, si tú no defiendes, si tú no intercedes, si tú bajas las manos, el coach de vida ya no está. Recuerden que al final hay momentos en los cuales nos toca ser coaches de vida en algún momento dado, pero como usted decía, Dios tiene sus tiempos. Los tiempos de mi hermano Isaías y de mi hermana Norma han llegado, ellos están pues ya del otro lado, están ya abriendo o escribiendo un nuevo capítulo, un nuevo libro en su historia. Yo sé que en algún momento Dios dará la respuesta a las personas
que nos estén viendo, obviamente, ¿qué necesitan? Solo no se cansen y no desmayen, que creo que es con el mensaje que yo me puedo quedar. Amén. Pues el día de hoy para todos y cada uno de nosotros. Yo agradezco infinitamente que haya compartido pues parte de su testimonio. Es como usted decía, hay cosas que no se pudieron tocar, que sabemos que por respeto, por cuestiones, no se pueden hacer, pero no sé, digo, yo lo voy a lanzar la invitación, usted la reafirma o no. Si alguien pudiera estar pasando por un momento de dificultad o de confusión, pudiera acercarse a usted, sé que usted tiene la experiencia, tiene obvio las palabras, sé perfectamente que usted no podrá juzgar a la persona que pasó o que pasa por unas circunstancias similares a ustedes. Yo creo que pueden acercarse a nuestro hermano Isaías y con todo gusto pudiera pues apoyarlos. Creo que esa experiencia que Dios le permitió pasar no fue agradable, pero le va a permitir ayudar a muchas personas. Le va a permitir no soltarlas, no dejarlas caer, sino al contrario, decirles que Dios cambia, que Dios transforma vidas y que pues bueno, ellos son un ejemplo muy importante. Pues yo agradezco muchísimo el hecho de que ustedes hayan estado y que nos hayan seguido durante estos minutos. Espero que este testimonio haya sido de gran bendición. Les recordamos que estaremos esporádicamente, pero sí subiremos algunos episodios para que ustedes puedan pues compartirlo a través de las redes sociales, que lo puedan compartir a personas que ustedes conozcan, que a lo mejor esto que platicamos el día de hoy pueda ser pues algo bueno en la vida de alguien. Ustedes puedan compartirlo. Si quieren contactar al hermano Isaías o contactar a alguno de nosotros, lo pueden hacer a través de un mensaje privado, a través de Facebook, tenemos YouTube, tenemos WhatsApp. Entonces existen diferentes medios en los cuales ustedes nos puedan contactar y con gusto les vamos a dar seguimiento, con gusto vamos a poder pues ayudarles, que creo que para eso estamos todos y cada uno de nosotros, en especial ellos. Y bueno, les agradezco muchísimo, hermano Isaías, hermana Norma, muchas gracias por compartirlo. Esperemos que más adelante podamos pues tener a lo mejor una segunda oportunidad sin censura. Claro. Y podamos hablar un poco más, pero creo que esto ha servido de mucho y muchísimas gracias. Así es, amén. Que estén muy bien, hasta la próxima. Dios les bendiga.